El Live 2-3 Bangtan comenzó con BTS reunido después de haber terminado una práctica de coreografía. Desde los primeros segundos se notaba que venían directamente del ensayo. Estaban sudados, relajados y con esa energía tranquila que tienen cuando están juntos sin un guión. Lo primero que comentaron fue el calor. Joongi fue quien lo mencionó de forma más directa, diciendo que hacía muchísimo calor. Y Jin agregó que cada vez que alguno de los miembros enciende un live, él siempre lo ve. Joongi bromeó diciendo que Jin solo mira, mientras Jin explicó que las notificaciones le llegan enseguida. Joongi confirmó que era verdad, que la notificación aparece inmediatamente. Jungkook, atento a que todo estuviera listo, preguntó si ya podían empezar bien, y J-Hope respondió que sí, pidiéndole que mientras tanto leyera los comentarios. Jungkook comenzó a hacerlo con naturalidad, incluso leyendo comentarios en chino. Esto provocó risas inmediatas, y Jimin fue uno de los que más se rió, claramente divertido por la situación. Jungkook saludó diciendo hola, lo que generó más risas. J-Hope le dijo que el tono no era el correcto, mientras Namjoon repetía palabras en chino sin saber bien qué estaba diciendo. Joongi comentó que todavía no era Año Nuevo, pero aún así Namjoon deseó Feliz Año Nuevo a todos, seguido por J-Hope, que también se sumó. La conversación derivó naturalmente hacia el fin de año y el 2025. Jungkook dijo que quería que el año pasara rápido, que se acabara pronto, porque no quería envejecer. Joongi coincidió diciendo que tampoco quería hacerlo. Jimin comentó que para él el 2025 se había sentido largo, demasiado largo, mientras Jungkook opinó que a él le pareció corto. Namjoon dijo que estaba cansado del 2025 y Taehyung recordó que en junio había terminado su servicio. Hablaron de lo largo que se había sentido ese año por el trabajo, el ejército y los cambios. Jungkook mencionó que él ya había terminado el servicio, llamando Seong a los mayores, y J-Hope explicó que el 2025 había sido el año en el que terminaron el servicio ahí mismo, mientras que algunos lo habían hecho antes. Jungkook estuvo de acuerdo con eso. En un momento, Jimin, con su curiosidad y energía habitual, propuso que ahora que estaban todos juntos después de tanto tiempo, volvieran a contar historias del ejército. Joongi se negó de inmediato, diciendo que no. Jimin insistió un poco, pero Namjoon pidió que ya bastara y que hablaran de cosas felices. En ese instante, Jungkook llamó a Jimin directamente por su nombre para detenerlo, no de forma brusca, sino con esa familiaridad que demuestra cuánto se conocen. Fue un gesto pequeño pero significativo, que dejó ver la confianza que hay entre ellos y cómo Jungkook sabe exactamente cuándo intervenir. Más adelante, Jin comentó que para él el año también se había sentido largo porque había trabajado mucho, algo con lo que J-Hope coincidió. Jimin empezó a contar una anécdota relacionada con conducir, mencionando que había invadido la línea central. Namjoon explicó que la pintura del camino estaba borrada y que por eso había dado la vuelta siguiendo a los autos de adelante. Jungkook comentó que entonces era culpa de la persona de adelante, apoyando la explicación. La conversación pasó a las licencias de conducir, el estacionamiento y los exámenes. Joongi se sorprendió al enterarse de que algunas cosas habían cambiado con el tiempo. Y Jimin añadió que al final del examen siempre aparece la parte del estacionamiento, como si fuera inevitable. Luego volvieron a hablar de la práctica. J-Hope comentó que Namjoon estaba empapado en sudor y Joongi añadió que más aún quien había practicado con un gorro peludo. Namjoon se disculpó diciendo que su cabello estaba desordenado y explicó que no tuvo tiempo de lavarlo. Jin le preguntó por qué no lo hizo antes de venir, y Joongi comentó que no era una regla no lavarse el pelo antes de practicar. Jungkook escuchaba, reaccionaba y se reía, participando de la conversación de forma natural. Jungkook preguntó entonces si deberían mostrar algo.
Namjoon empezó a bailar un poco, pero Yoongi dijo que no, que eso ya saldría después. Jimin animó el momento y Taehyung comenzó a bailar varias coreografías antiguas. Recordaron canciones como Dynamite, Spring Day, We Are Bulletproof, Pint 2 y Danger. J-Hope preguntó si algún día volverían a hacer Danger. Jungkook dijo que a él le gustaba mucho. Jimin comentó que cuando piensa en Danger, lo único que recuerda es una vez en la que una cámara de televisión le hizo un primer plano gigante, diciendo que ahora eso sí era peligroso. Todos rieron. Hablaron del maquillaje de esa época, y Jungkook explicó que el smokey eye estaba muy de moda entonces. Jungi agregó que era algo típico de ese tiempo. Después, la charla pasó a la ropa. Jungkook señaló a Jin diciendo que su ropa era bonita. Jin, en broma, abrió el chaleco de Taehyung diciendo que la de él también lo era. J-Hope explicó que estaban usando sus propias marcas y que le encantaba eso. De repente, Jungkook preguntó qué ropa interior usaban, sorprendiendo a todos. J-Hope preguntó por qué hablaban de eso, y Jin aclaró que no era su marca. Jungkook se quejó diciendo que deberían usar Calvin Klein. En ese momento ocurrió uno de los instantes más comentados del live. Jimin saludó y mostró claramente que él sí usaba Calvin Klein. Jungkook reaccionó de inmediato con un "eso", visiblemente feliz, como si estuviera celebrándolo o felicitándolo. Fue un gesto espontáneo y muy pequeño, pero lleno de significado. Jimin no solo lo dijo, sino que literalmente se lo mostró, y Jungkook reaccionó con orgullo y alegría. Incluso en algo tan simple, se notó el apoyo mutuo, la cercanía y la tensión constante entre ambos. Jungkook comentó después que, aunque tenían mucho dinero, él usaba la marca que realmente le gustaba. Jungi añadió que la ropa interior era importante, y Jin dijo que se veía bien que usaran marcas que los representaban. Taehyung comentó que Jin a veces le regalaba ropa y que él la usaba como ropa de práctica. Namjoon habló entonces de una reunión reciente en su nueva casa. J-Hope confirmó que habían estado juntos. Namjoon preguntó por qué Jimin no había ido, pero enseguida recordó que sí había estado. Jimin explicó que ese día había preparado todo para ellos. Comentaron que estuvieron juntos hasta las 4 de la mañana y que últimamente se reunían mucho por las noches solo para charlar, llevándose muy bien entre ellos. Hacia el final del live hablaron del cansancio físico y de cómo la recuperación ahora era más lenta. Jimin dijo con firmeza que aún estaban en su mejor momento, recordándoles a los mayores que no lo olvidaran. Namjoon expresó frustración por la espera de anuncios futuros y pidió que la empresa anunciara algo pronto. Jungkook mencionó que tenían una reunión al día siguiente, y Jin le pidió que no lo dijera en voz alta. Antes de despedirse, bromearon sobre el café, comentaron que varios habían dejado la cafeína y hablaron de hacer otro live pronto, incluso usando trajes. Jungkook propuso la idea y todos imaginaron cómo tendrían que arreglarse el cabello y el maquillaje. Finalmente, acordaron que lo mejor sería encender el live de forma espontánea cuando estuvieran juntos. Para cerrar, se reunieron para el saludo final. Justo antes de tomarse la imagen final, ocurrió un pequeño incidente. Pisaron a Jimin. Jungkook reaccionó de inmediato, preguntándole si estaba bien y ayudándolo a levantarse. Jimin se quejó entre risas de que no salía en la cámara, y Jungkook, sin pensarlo, lo tomó de forma juguetona como si fuera un bebé para levantarlo y que pudiera aparecer en la imagen. Jimin quedó completamente sorprendido y no supo cómo reaccionar, así que simplemente se rió. Fue un gesto natural, instintivo, que dejó claro lo atento que Jungkook está siempre a Jimin, cómo reacciona ante el más mínimo gesto suyo y cómo Jimin confía plenamente en esa atención. Finalmente, todos se acercaron, dijeron 2, 3 Bangtan, agradecieron a ARMY y terminaron el live, prometiendo volver pronto.